Hola. Es un gusto poder saludarlos nuevamente, es para mí un placer traer esta nueva historia, basada en one shots. Espero que les guste este nuevo corto de vídeos que estoy preparando para solventar mi escasa presencia con los fics. Ya sin nada más que decir, continuemos. En el capítulo anterior, se dieron sucesos donde aquel ex cazador estaba luchando contra Saitama, luego fue a otro mundo extraño donde peleó contra un Kaijin extremadamente poderoso el cual era llamado Godzilla. Garou descubrió un nuevo poder con el cual logró derrotar a aquella criatura. Ahora el ex cazador había terminado con todo eso, y con un propósito firme decidió usar ese increíble poder para lo que realmente era correcto. Él se encontró con un sujeto de color dorado, este mismo le dio la oportunidad de rehacer su vida, así fue como Garou aceptó por única vez la ayuda de alguien más. Él ahora estaba decidido en seguir luchando siempre y cuando fuera para algo bueno. Garou estaba en un lugar vacío con estrellas, un lugar similar al espacio exterior. El ex cazador estaba esperando a aquel sujeto de antes, ya que este le prometió que encontraría algún desastre del cual él se pudiera encargar, pero la cantidad de tiempo que se tardaba estaba empezando a exasperar su poca paciencia. Él se diría: ¿dónde está ese sujeto? Qué aburrido es estar aquí. Como si sus palabras tuvieran peso, el sujeto llegó al lugar y diría: ya tengo tu siguiente contrincante, o quiero decir, siguientes. Garou responde: entonces llévame. Posteriormente a lo dicho por el ex cazador, el sujeto dorado juntó sus manos y de inmediato Garou fue transportado hacia otro sitio muy diferente al de antes. Al llegar Garou sería recibido por dos personas, esas eran unas chicas. Una de cabello oscuro y largo, con una vestimenta extraña ante los ojos del ex cazador. La otra era una especie de niña con el cabello de un color púrpura. La mayor de ellas diría: es un gusto conocerle, mi nombre es Brunhilde. La niña de la misma forma exclama: es un gusto, señor. Me llamo Heir. Garou confuso se diría: ¿qué demonios es esto? El tiempo en aquel lugar sería congelado, y las anteriormente nombradas se quedarían en sus posiciones de antes. La voz del sujeto llegó a sus oídos, mientras le responde: Garou, ellas te van a guiar a pelear contra unos sujetos poderosos. Estas chicas son llamadas Valquirias, y te apoyarán en todo lo que necesites. Garou contesta a la voz: bien. Si me llevan pronto a ver mis objetivos será mejor. Así se reanudó el tiempo y el ex cazador les responde: bueno, ¿y cuándo lucharé? Brunhilde contesta: ¿no es demasiado pronto para pelear? Primero recomendaría una estrategia, o si ya tiene alguna nos la comentes. Además es importante que hagas el volumen para poder hacerle frente a los dioses. El ex cazador consternado responde: ¿estrategias? No estaría mal. ¿Puedes empezar a decirme contra quién voy a pelear? Brunhilde le contesta: sí, el primero que vas a enfrentar es Thor, el dios del rayo. Garou se tomó del mentón para pensar. Así que dios del rayo, Interesante. A pesar de todo, Garou siempre fue un guerrero que estudiaba todo acerca de sus rivales, al menos que no existieran datos de ellos él se adaptaría durante la batalla. Sin embargo, esta era la oportunidad de obtener información y él la aprovecharía. Garou diría: cuéntame todo acerca de ese tal Thor. Brunhilde contesta: claro que sí. Heir se había quedado de lado por toda esa conversación, pues ella podría ser de poca ayuda. Lo único que podía hacer era mirar con algo de miedo hacia Garou, ya que él era un sujeto aterrador ante los ojos de aquella valquiria. Salto de tiempo, ahora nos enfocamos en un campo de batalla, donde estaría un extraño sujeto de un aspecto peculiar, y que tenía un micrófono con aspecto de cuerno de guerra. Él estaría en medio de la arena de combate, la cual era llamada Valhalla, mientras exclamaba: este momento lo he esperado por eras. Ese sujeto era un miembro de los dioses nórdicos, y su nombre era Heimdall. Su propósito siempre había sido es decir, él era el anunciante del apocalipsis. Heimdall continuaría: se aproxima el momento de levantar las cortinas del Ragnarok. Están todos listos. Consiguiente a sus palabras, las personas en las gradas gritarían de emoción por ver este espectáculo que se aproximaba. Todos clamaban por presenciar. Heimdall diría: las reglas son simples. Luchar hasta la muerte.
Así es, el vencedor será con la aniquilación total del oponente. En el balcón del lado de los dioses se encontraban diferentes tipos de criaturas, y en los balcones superiores estarían los principales de cada panteón, como eran llamados. Ellos observaban con desdén a la zona de la humanidad y, en general, de todo este escenario que les resultaba tan innecesario. Tenían algo en claro, y eso era que ellos iban a ganar este torneo absurdo. Además que solo sería un juego para entretenerse. Del otro lado del campo de batalla estaba el área de los humanos. Ellos se mostraban de diferentes modos, aunque evidentemente tenían el pavor de ser aniquilados por sus creadores. En la parte superior de todos ellos se encontrarían dos personas, esas eran las valquirias de antes. Heir, quien miraba a la arena, diría: «Hermana, ¿estás segura de esto?». La valquiria tenía una expresión de inseguridad en su cara. Parcialmente asustada por haberse opuesto a los dioses, quienes tenían el poder de matarlas si lo tenían en gana. Brunhilde se queda callada al observar la arena de combate. De nuevo en el campo de batalla, Heimdall exclamaría: «El primer combate», viniendo como el ataque de parte de los dioses. Este hombre. Todos conocen a este dios. Todos quieren ver su poder al máximo. Su Mjolnir puede incluso partir mares y tierra. Si él no pelea, ¿quién más lo hará? Entonces de la puerta de los dioses saldría una figura de un hombre extremadamente alto, con el cabello largo de un color rojizo. Él tenía unos ojos de un color peculiar, y hasta cierto punto extraños. Además, tenía una túnica de color blanco, y sus manos tenían un color oscuro cromado. Él portaba en su mano derecha un inmenso martillo con unas proporciones abismales ante el ojo de la lógica. Heimdall continúa: «Él vive para luchar, y muere por la lucha. El nórdico más fuerte, el berserker del trueno». Heimdall exclamaría con mucho espíritu todo aquello, sin perder una pizca de poder en cada una de sus palabras. Posteriormente a sus palabras, el dios que estaba presentándose quitó la túnica que llevaba, mostrando toda su imponente figura ante las atónitas miradas de los seres humanos. Heimdall diría por último: «El dios Thor». Regresando con las valquirias, Heir quedaba viendo al dios con temor por su presencia tan poderosa. Brunhilde diría: «Tal como lo esperaba de Thor, con su poder de ataque». En su mente ella se diría: «Justo en este momento me siento insegura de haber aceptado el trato de aquel sujeto. No sé si será solo mi imaginación, pero esto es realmente preocupante. Lo que me hace desconfiar de todo es que ese sujeto no quiso hacer el volumen con ninguna de las valquirias. Maldita sea. ¿En qué me estoy metiendo?». Regresando al campo de batalla, Heimdall, luego de presentar a Thor, continuaría con la presentación de su contrincante. Él diría: «Y ahora su oponente. El poder de ataque de la humanidad. ¿Va a ser olvidado aquí? ¿Los 7 millones de años de orgullo?». Heimdall exclamaría mientras que la puerta de la humanidad se abría, y de las entrañas de la oscuridad se vislumbraba una figura de alguien. Esa persona desbordaba una presencia que expulsaba poder. Todos se quedaron viendo hacia la puerta, en espera de poder descubrir quién era la persona que representaría a la humanidad. Heimdall dice: «Este hombre es desconocido para todos, ya que sus hazañas quedaron en el olvido de un pasado futuro. La esperanza que nació de un deseo que lo hizo vivir una vida de desgracia. El hombre que será devorado por los dioses. ¡No! El que carga con las esperanzas de la humanidad. El fantasma de un mundo hecho cenizas. Y su nombre es Garou». Al terminar la presentación de Heimdall, Garou se mostró ante las luces de aquel lugar. El ex cazador en menos de un instante se paró frente a frente con Thor. La diferencia de tamaño entre ambos era notoria, ya que Garou era un poco más bajo que el dios del trueno. Garou estaba en su forma humana. No obstante, su poder había aumentado significativamente gracias a su combate anterior con aquella bestia. En el área de los humanos estaban algunos que rezaban a sus dioses por clemencia, mientras que la mayoría de otros seres humanos estaban aún con el fervor de la futura pelea que iba a acontecer. El primer combate del Ragnarok estaba a puertas de su comienzo, y en el centro se encontraban dos luchadores. Thor miraba a el humano con algo de furia, ya que su presencia y aspectos no eran la gran cosa, creyendo que todo esto era una broma. Miró hacia las valquirias con ira.
Los humanos, pese a la explicación de Heimdall sobre Garou, se mostraban escépticos. En el palco de los dioses, estaría Zeus observando a Garou tratando de analizarlo para encontrar qué es lo que tenía de especial. El dios griego se tocó levemente la barba, conjunto decía. Este es el dichoso peleador de la humanidad. No parece gran cosa. Garou con una expresión seria, diría. ¿No piensas atacar, Entonces yo comenzaré. El ex cazador, posterior a sus palabras, comenzó con un golpe de frente el cual Thor pudo detener, con algo de dificultad. Cuando el dios se pudo reponer ya tenía a Garou frente de él, con un puño preparado hacia su rostro. Thor rápidamente esquivó el golpe sorprendido, él se diría. Este humano, es. Al principio Thor se confió, y por tal razón le había costado defenderse del golpe de Garou. Sin decir nada más, el heraldo del trueno bloqueó otros golpes del humano con su martillo. Mientras lo hacía, sentía como la fuerza de este sujeto era increíble. La expresión de Thor era inmutable, y su postura seguía igual de estoica a pesar de no poder contraatacar. Su espíritu de lucha se empezaba a encender con la demostración de poder del humano. Garou continuaba con su serie de golpes con su estilo clásico, del puño corriente roca aplastante. Aunque su poder era mayor y más destructivo, adicional a su gran velocidad de ataque y reacción. En su último golpe Garou mandó al dios hacia atrás con gran fuerza. Thor, viendo esta oportunidad, puso su martillo a un lado, mientras observaba detenidamente a su rival. Luego de su accionar, él se arrojó con su martillo hacia el ex cazador, ya teniendo en mente probar si realmente era lo que esperaba. Thor con un golpe certero dio en Garou, sin embargo, el ex cazador se pudo cubrir del impacto, saliendo a volar hacia sus espaldas, mientras enterraba sus pies en el suelo para detenerse. Garou, ya con su centro de gravedad estable, dejó su pose defensiva, adquiriendo su postura marcial perfeccionada. En su mente se diría. Nada mal, este berserker del trueno, o Thor es bastante fuerte. ¿Pero me podrá seguir el paso? El ex cazador se arrojó en contra del dios, el cual también hizo lo mismo, llegando a chocar los puños de Garou contra el martillo de Thor. Garou era capaz de soportar el poder del Mjolnir en sus puños gracias a su nueva resistencia inhumana que había adquirido por sus anteriores peleas. Su resistencia era similar a su forma monstruosa perfecta, al igual que su fuerza que cada vez iba aumentando aunque lentamente. Thor por su parte estaba acostumbrado a matar a sus contrincantes de un solo golpe, pero al ver cómo este sujeto era capaz de resistir su poder destructivo era fascinante. Lo que más le sorprendió de todo esto era que su rival no era un dios ni un ser mitológico, era un ser humano. Ambos se probaban entre sí, poniendo al límite a su rival. Mientras ambos se encontraban frente uno del otro, se sintió una tenue felicidad en el dios. Garou en cambio se emocionó porque su oponente no era un simple debilucho. Su poder era mayor al de cualquier héroe de clase S, pero quedaba infinitamente atrás de aquel calvo con el que luchó antes. Tanto Thor como Garou empujaban en una batalla de fuerza para ver quién era más poderoso. Al final Garou consiguió empujar al berserker lo suficiente como para que se alejara algunos metros atrás. Thor rápidamente se puso firme para cargar un rayo en su mano izquierda para luego sostener su martillo con ambas manos, posteriormente se curvó hacia atrás mientras su cuerpo destellaba una gran cantidad de electricidad. Parecía que había perdido la estabilidad, y que estaba a punto de caerse atrás, no obstante, ese no era el caso. Garou, al ver la acción del dios, tomó más en serio la pelea y de una respiración profunda tensó sus músculos, mientras sentía como su cuerpo llegaba a sus límites humanos. La fuerza del aire hacía que todo a su alrededor saliera expedido hacia muchas direcciones, pero él se lanzó en contra de Thor, pareciendo un ataque suicida cuando aquel sujeto arremetió con su martillo en contra del ex cazador. Ahí fue cuando de una explosión de energía se creó una cortina de humo en el campo de batalla. Los dioses por su parte estaban festejando esta supuesta victoria de su parte, al mismo tiempo que los humanos estaban en shock. Las valquirias en el palco tendrían diferentes reacciones, y la que más se miraba asustada era la menor de ellas. La mencionada con cabeza al suelo diría. Debimos de saber que este sería el resultado, era obvio que los dioses solo jugarían con los humanos.
Brunhilde diría calmadamente. Cállate, y mira. Tienes que ver al detalle, la forma en la que todo cambiará, entre el dios y el hombre. La valquiria hizo lo dicho y fijó su vista a la arena de combate. Allí observó cómo de entre el humo se mostraba la figura de ambos. Lo que sorprendió a todos era que el humano era capaz de contrarrestar el poder del Mjolnir con un solo golpe. De un empujón el ex cazador separó el martillo de su lado, y en él estaba marcado la forma del puño de Garou. Luego el ex cazador rápidamente le dio un golpe a Thor con gran velocidad, haciendo que el dios no se pudiera cubrir por el tiempo tan corto que tuvo para reaccionar. Hasta que Garou usó una habilidad diferente, la cual era el puño torbellino corta acero, entonces el cuerpo del dios se mostró un poco afectado ya que Garou no era capaz de atravesar por completo el cuerpo de Thor. Al finalizar con su ataque el ex cazador le dio una patada a Thor, quien se cubrió del impacto, pero salió volando hacia atrás con gran fuerza. El berserker se detuvo con el peso de su martillo, mientras apreciaba los múltiples daños que este humano le había causado. Él diría: maldito. Es una pena que no seas más que un simple humano. Thor, pese a sus palabras, sentía una inmensa emoción por este combate tan entretenido que estaba conllevando, así que sin objetar más, él tomó con fuerza su martillo, arrojándose en contra de su rival, siendo recibido por Garou, el cual detuvo el martillo como la vez anterior. No obstante, se sentía el fulgor de ambos en esta pelea. El dios del trueno sonrió de alegría, mientras que Garou se limitaba a dar una sonrisa imperceptible para cualquiera. Thor se diría a sí mismo: este sujeto es increíble. Puede seguirme el ritmo sin sufrir por mis golpes, aunque me enoja un poco que no lleve un arma con él, pero de cualquier forma esto es muy divertido. Thor separó al ex cazador de sí mismo con la fuerza de su martillo, el cual expedía rayos. Luego de ello, ambos empezaron a intercambiar ataques entre sí. Garou fácilmente podría evadirlos, pero su propósito era ver el límite del poder de estos dioses. Conjunto más impactos se presentaban, la arena se hacía trizas por los poderosos impactos. El único fin de ambos ya no era solo ganar esta batalla, sino, también era una competencia en demostración de poder. Zeus estaría contemplando todo el combate con suma atención, ya que no llegaba a coincidir con algo lógico este combate. La verdadera intención de aquel anciano dios era saber la forma en la que la valquiria obstinada logró que un ser humano se equiparara con ellos. Los seres supremos que él creía inalcanzables. Así que posó su mirada al palco de los humanos, justo en dirección de aquella mujer, tratando de expresar palabras con una mirada. De vuelta a la arena, ahí estaban dos sujetos impactando golpes y poderosos ataques, creando estruendos y temblores con sus abominables poderes. Garou sonreía con confianza y el éxtasis del combate. De un puñetazo el ex cazador separó al Mjolnir de las manos de Thor, y posteriormente él diría: ahora que no tienes tu martillo, muéstrame el poder de los golpes de un dios. En su mente se dice: desde ahora voy a ir con la intención de acabar con este sujeto, porque no siento que vaya en serio aún. Me enfurece que me esté menospreciando, así que... Garou, al terminar sus pensamientos juntos sus dos posturas de ataque que usó anteriormente, así sacando el puño de colmillo cruzado asesino de dragones. La cara del ex cazador se puso serena como si estuviera concentrado al máximo, así él se arrojó a darle un centenar de ataques, que eran bloqueados con los brazos de Thor. El suelo abajo de ambos se hizo añicos, mientras los impactos creaban fuertes corrientes de aire, conjunto a ello se sentía el estremecimiento de la tierra hasta en el palco de los dioses. Junto a Zeus estaba uno de sus hijos, llamado Hermes. Él diría: este combate pasó de ser una exhibición de poder, a convertirse lentamente en un espectáculo de proporciones bíblicas. ¿No lo cree, padre? Zeus estaba susurrándose a sí mismo sus pensamientos, mientras Hermes hablaba, por lo que el susodicho gritaría al oído del dios para hacerlo escuchar. Claro que Zeus le respondió con fuerza ya que no estaba sordo. De regreso con el combate, allí estaría el ex cazador aún dándole golpes a Thor, hasta que de un último ataque lanzó a Thor en contra de la pared aledaña a su posición. Los brazos de Garou estaban sacando un poco de vapor, eso evidenciaba la carga que habían sufrido con anterioridad.
Antes de que alguien dijera algo, el berserker del trueno salió de los escombros creados por su caída, mientras que se mostraba como ambos brazos tenían una especie de caparazón que eran realmente guantes. Thor, al notar este detalle, diría: ya no necesitaré más estos. Luego de decir eso, él se quitó ambos guantes, los cuales cayeron con gran peso sobre el suelo, creando un cráter en donde quedaron. Anteriormente se contaba que estos mismos eran para proteger a Thor del martillo, pero no era así. Mientras que un sonido de latidos se escuchaba, de repente aquella arma se empezó a calentar hasta derretir el suelo en el que estaba. De un momento a otro el Mjolnir se desquebrajó hasta salir de sí mismo unas áreas carnosas, como si se trataran de un ser vivo dentro de esa arma, y así era. El Mjolnir era un arma viva y consciente que estuvo en letargo hasta ese momento. Luego de unos segundos aquella arma regresó a su portador ante las incautas miradas del público humano, aunque el ex cazador estaba curioso de este hecho, por ello dejó que pasara todo aquello. Garou ya se empezaba a cansar de esperar, pero aún dejó al dios continuar con su acción. Thor tomó con firmeza su arma mientras le hablaba un poco por su estado, así que luego de una breve charla él puso sus dos manos en el Mjolnir, entonces empezó a cargar su ataque más poderoso. Los rayos empezaban a desbordar de su cuerpo, y el Mjolnir se calentaba más gracias a eso. Y Thor diría: humano, creo que tu nombre era Garou, ¿verdad? Entonces te voy a pedir una cosa. Y es que no mueras. Garou hizo una seña con sus manos, incitando al dios nórdico a hacer lo que tenía planeado. El pelirrojo posteriormente lanzó al Mjolnir a gran velocidad, por lo que Garou fácilmente pudo evadirlo. Sin embargo, cuando pensaba en atacar presintió que algo estaba mal, ya que no tenía sentido que este sujeto llamado Dios fallara tan deliberadamente. Y sus suposiciones fueron fundamentadas cuando la misma arma regresaba hacia Thor con una velocidad vertiginosa, casi impactando en las espaldas del ex cazador, pero fue un poco complicado esquivar aquel ataque. El berserker del trueno dirigió toda su fuerza en un potente golpe hacia Garou, que estaba algo cerca, así que el ex cazador confiado usó sus artes marciales para aproximarse hacia Thor, y su puño chocó en contra del Mjolnir creando una poderosa explosión de energía concentrada. En milésimas de segundos Garou sintió como la fuerza que estaba usando aquel sujeto era abrumadora, incluso para él. Así que iba a alejarse del golpe, pero si lo hacía la onda de impacto daría en el palco de los humanos. El ex cazador, chasqueando su lengua, no tuvo más remedio que recibir el ataque para desviarlo como lo tenía previsto. Pero, los rayos de Thor entumecían sus músculos, mientras que la fuerza lo empujaba hacia el suelo con ferocidad. Resistiendo aquel estremecedor poder, Garou usó todas sus fuerzas para llegar a reducir esa técnica. Al transcurrir el tiempo Garou se percataba que el detener a Thor iba a ser demasiado difícil con su poder actual, por lo que tendría que romper sus límites si quería salir vivo de esto. Ahora, era el momento para ir más allá. Entonces su cuerpo sería parcialmente quemado al tiempo que seguía aguantando la fuerza y la temperatura del martillo. Pero poco o nada le importaba al ex cazador, el cual usó una de sus técnicas más poderosas, y era el puño del monstruo cazador de dioses. Así su puño comenzó a ganar terreno en la colisión de poderes. El martillo de Thor se estaba agrietando, de la misma forma las ropas de Garou empezaban a desgarrarse y a pegarse a su cuerpo. Pocos instantes pasarían hasta que la fuerza de Garou terminó por destruir al Mjolnir, pero el poder que Garou había influido en aquel golpe, que sin darse cuenta había atravesado el cuerpo de Thor. El cuerpo de Thor había explotado en dos partes, la superior, y las piernas. Al finalizar todo aquel encuentro se empezaría a despejar el humo por lo anteriormente acontecido. Los que se mostraban contentos eran los dioses porque aún no se había disipado el resultado, por lo que suponían que el ganador había sido el berserker del trueno. Por parte de las valquirias estaba la menor de ellas con pocas expectativas acerca de los resultados, por lo cual se había rendido a la idea que después de los humanos, ellas iban a ser las siguientes eliminadas. No obstante, ella se levantó al ver qué era lo que sucedía cuando escuchó un grito por parte de todos los presentes, y Brunhilde tenía ojos atónitos por lo que observaba. Heir de inmediato hizo lo mismo, quedando igual que todos por la imagen que apreciaban.
En el campo de batalla estaría Garou intacto, al menos estaba en una pieza, mientras que Thor yacía en el suelo con la mitad de su cuerpo y una sola mano. El nórdico le diría a Garou: humano, tu nombre es Garou, ¿cierto? El ex cazador responde: sí, ¿por qué? Thor contesta: me gustaría agradecerte por este combate, fue un gusto haberme sentido vivo de nuevo, aunque fuiste demasiado fuerte. Garou con una leve sonrisa, responde: realmente fue muy divertido. Estuviste cerca. Thor sonríe y con uno de los brazos que seguían unidos a su cuerpo, él extendió su mano hacia Garou, el cual estrechó su mano con la del nórdico. Thor diría: espero renacer para volver a enfrentarnos. Garou de último responde: estaré esperando ese momento, Thor. Al finalizar sus palabras el dios nórdico se empezó a cubrir con una luz de color verde, y después de unos segundos todo el cuerpo de Thor desapareció como si de vapor en el aire se tratara. Heimdall diría los resultados del combate y todos los detalles que acompañaron a este, y la técnica final con la que concluyó el resultado. No hacía falta mencionar que los dioses estarían furiosos rechinando sus dientes por este resultado. Los humanos estarían celebrando y aplaudiendo hacia Garou en señal de apoyo. El ex cazador se sintió indiferente ante esta escena, pues a él nunca le importó que le aclamaran los espectadores. Al llegar a una parte del coliseo, Garou se topó en su camino con un sujeto extraño, el cual era alto y tenía una gran cantidad de tatuajes en su cuerpo. Ese iba a ser el verdadero oponente del ex dios del trueno. Garou sin darle mucha importancia pasó a su lado, hasta que Lubu quiso atacar a Garou con su lanza, la cual sería atrapada por él, y diría: ¿acaso quieres morir? Lubu intentó quitar su lanza de las manos de Garou, pero resultaba inútil todos sus esfuerzos, por lo que soltó su lanza para dar un golpe que sería esquivado por el ex cazador. Garou, ya aburrido de este sujeto, soltó aquella lanza y recibió un golpe de Lubu para regresárselo de la misma manera que hizo con Top Master, de tal forma le regresó el puño con el triple de fuerza dejándolo inconsciente al instante. Él bien podría haber esquivado el golpe o desviarlo, pero quería probar la fuerza de este sujeto, así que esa fue la razón principal. El ex cazador llegó hasta el cuarto donde aquella valquiria le había dicho que podía descansar después de cada combate, lo cual al llegar solo dio unos pasos para caer al suelo a descansar. Unos segundos después llegó Brunhilde acompañada con Geir, pero detrás de ella venían otras personas, las cuales serían otras chicas que tenían atuendos extraños, al ser ropas extravagantes. Eran las demás valquirias. Garou les dejó de dar importancia al vendarse sus puños sangrantes, y se arreglaba alguno que otro hueso dislocado. Geir se acercó hacia el Peliplata para decir: señor, usted es increíble. Pudo derrotar a uno de los dioses más poderosos como lo era Thor, eso fue impresionante. ¿Cuál es tu secreto para hacerlo? Garou quedó viendo a la niña mientras le hacía más preguntas similares, pero una imagen se cruzó en su mente, y esa fue la imagen de su primer amigo, y a la primera persona que él quiso ayudar. Tareo. Luego Garou puso su cara al suelo mientras la valquiria le hablaba con mucho ánimo, el ex cazador presionaba su puño al recordar sus acciones, y una pequeña lágrima bajó por uno de sus ojos. Era imperceptible para las ahí presentes, pero ese recuerdo le daba fuerzas para seguirse levantando. Garou diría posteriormente a Brunhilde: ¿cuándo será el siguiente combate? La susodicha responde: lo tenía planeado dentro de 1 hora, para que te pudieras recuperar. Pero no puedo retrasar más tiempo el combate, además que ahora tenemos que ir con más cuidado ya que los dioses deben de estar furiosos por haber perdido el primer enfrentamiento. El ex cazador contesta: ya voy a luchar. Estoy preparado. Brunhilde responde rápidamente: ¿estás loco? Acabas de regresar y, ¿ya quieres volver a pelear? Garou serio le contesta: ¿por qué tendría miedo de pelear contra esos sujetos? Yo no necesito tener que planear demasiado, solo voy a darles a probar lo que realmente se merecen. Brunhilde diría: dentro de los detalles que puedo saber de ti es que eras un guerrero de tu mundo, pero, ¿quién realmente eres? En su mente Brunhilde se diría: ¿qué intenta decir con eso? Este sujeto me desconcierta desde que llegó, no tengo ningún dato más que los que me dijo aquel ente.
Sin embargo, no me ayuda en nada el desconocer quién es él, o este sujeto. Repentinamente alguien más saldría de entre las valquirias, y era un sujeto que tenía una estatura media, junto con un cabello rubio. Él diría: no te dejaré seguir adelante. Brunhilde, viendo de quién se trataba, exclama: ¿tú qué haces aquí, Adam? El mencionado, con una cara despreocupada, contesta: ¿acaso no es obvio? Yo voy a ser el siguiente en pelear. Entre esa conversación Garou se metería para decir: ¿y tú quién eres para quererte entrometer en mi camino? Adam, o lo que seas. Y no te quieras hacer el héroe, esto para nada es un juego. Adam diría entonces: ¿por qué no peleamos para comprobar? Garou en respuesta se puso frente a Adam, y con una expresión de irritación, contesta: como quieras, pero luego no quiero un cargo de conciencia si mueres por mis puños. En ese momento ambos conectaron miradas, al tiempo que se sincronizaron entre sí con su respuesta, por lo que estaban pensando. Brunhilde los regañaría a más no poder, aunque eso poco les importaba a aquellos contendientes. En un lugar completamente diferente, este era un sitio especial, donde Brunhilde los había traído por pedido de ambos. Ella claramente se había negado a que dos de sus mejores opciones pelearan entre ellos, aún así ella tuvo que aceptar a regañadientes. Allí estaban Garou y Adam, ambos estaban neutros ante la presencia de su rival. Y como si las miradas se expresaran, el primero en atacar sería Garou, quien en menos de un segundo ya se encontraba frente a Adam, sin embargo, su golpe fue evadido. Ese pequeño detalle el Peliplata lo dejó pasar por alto, ya que no iba en serio. El ex cazador sin más comenzaría a aumentar sus ataques, al igual que su velocidad. El sujeto aún podría esquivarlo con mucha facilidad, sin mostrar una pizca de esfuerzo. Eso comenzaba a molestar a Garou, ya que nada de lo que hacía en contra de este sujeto funcionaba. En un momento determinado el ex cazador, ya cansado, empezó a utilizar todas sus técnicas marciales para ver si algo le funcionaba. Adam seguía con un rostro inexpresivo. El susodicho en todo el combate no había dado ni un solo golpe. En su mente Garou se diría: ¿cómo demonios no he sido capaz de acertar un solo golpe en este sujeto? ¿Quién es este tipo? Adam, ya poniéndose en modo de ataque, acertó varios golpes en Garou, mientras utilizaba algunas de las habilidades que el ex cazador le mostró con anterioridad. El Peliplata, reponiéndose de los golpes, se levantó con pesadez por el dolor que esos ataques le causaron. Él no fue capaz de evadir todo ese aluvión de golpes por la cantidad que este sujeto había hecho gala. ¿Cómo fue capaz de usar eso? Se diría en su interior. Garou, ya frustrado, comenzó a ir más en serio, y de un estallido de velocidad alcanzó velocidades astronómicas, tal así que sus ataques eran cubiertos con una luz visible por la cantidad de técnicas que estaba utilizando. Velocidad sónica, supersónica, hipersónica, velocidad luz, y la superlumínica. En ninguna de ellas era capaz de alcanzar a aquel sujeto, pareciendo casi imposible asestar a su objetivo. Adam, mientras esquivaba todas las técnicas del ex cazador, diría: buenas habilidades, hijo. Pero te hace falta velocidad. Garou, luego de esas palabras, se quedó en silencio, contemplando el suelo. En sus puños él los apretaba con tanta fuerza que sus dedos fácilmente atravesaron su piel. Esto condujo a un desbordamiento de sangre que después vería al piso. El ex cazador, al escuchar esas míseras palabras de Adam, caló en su interior como un fuego ardiente que lo quemaba por dentro. No solo estaba siendo humillado por un desconocido, sino que él mismo se hacía llamar su padre para colmar la poca paciencia del Peliplata. Sus brazos los movió de tal forma en que un brillo emergente salió de ellos, y encima de él se cernía una aura monstruosa que empezaba a llegar hasta el cielo, cubriendo todo a su alrededor. Él sería sumergido en su mente, y consumido por el odio a sí mismo, llegó a un estado avanzado en el cual su conciencia estaba en perfecta sincronía. En su cabeza Garou diría: recuerda, tienes que imaginar ese universo en tu interior, así alcanzarás el nivel supremo. Relajación perfecta, mente en concentración, alma y espíritu. Todas ellas tenían un fin, y era proporcionar a su portador del estado completo para alcanzar el poder divino.
En ese instante en sus manos aparecería un universo que pronto explotaría, y él sería cubierto con esa densa capa de energía cósmica. Mientras unas llamas de un aspecto estelar lo recubría como si se tratara de un alba. Esta vez en Garou surgía la maldad y todo el resentimiento que había guardado durante todos estos años. Eso alteró la liberación pura de la esencia que tenía en él. Garou había llegado a su estado cósmico. En menos de un microsegundo él estaba atrás de Adam, quien sorprendido vio de reojo a Garou, no por la velocidad del ex cazador, sino por su cambio tan radical. Aquel nuevo ser diría. Así que, ¿de esta forma podía llegar a este estado? Él mismo se vería de pies a cabeza, apreciando cada detalle de su cuerpo, con parciales sonidos de sorpresa por ver de nueva instancia este poder. Adam, percibiendo el peligro que representaba Garou, por fin se pondría serio. El progenitor de la humanidad no tenía pensado dejar andar así a esta nueva persona, ya que sentía que esa forma representaba el odio puro de Garou. En un momento Adam daría varios golpes a Garou usando las artes marciales que había aprendido del ex cazador. Y el mencionado los esquivó, al igual que los repelió con suma sencillez, estando absorto por su nuevo poder. Luego de eso el padre de la humanidad, diría. Puedo saber qué hay en tu interior, y es odio puro. Garou frente a Adam, contesta fríamente. ¿Tú qué vas a saber de mí, si solo eres alguien que se jacta de proteger a sus hijos? Pero, ¿dónde estabas cuando realmente te necesitó el mundo? Te haces el héroe, y el que quiere proteger a todos tus hijos, sin embargo, eres un fracaso de padre. Adam responde con su convicción en sus ojos. Es cierto que fui un fracaso, pero intento mejorar, y si tengo que salvarte a ti lo haré. Aunque tenga que pelear para sacarte de ese ciclo de odio. El ex cazador contesta. No necesito que nadie me ayude o me salve, solo requiero de poder. Garou dio un golpe al aire, y Adam se hizo a un lado al sentir peligro. Gracias a esto él vio como el suelo en donde antes él estaba, yacía hecho pedazos con circunferencias perfectas. Una de las mejillas de Adam, al igual que ciertas partes de su cuerpo, se vieron mínimamente afectadas por cortes pequeños. ¿Cómo es que el ex cazador tenía el poder de lastimarlo sin que sus ojos pudiesen evadirlo? ¿Garou ya había superado la ley de causalidad? Era imposible. El pelirrubio serio se arrojó contra Garou, con una velocidad increíblemente alta, así usando la misma técnica de corte. Esta vez él sí sería capaz de evadirlo. Pero sin dejarle mucho tiempo Adam fue contra Garou con más intensidad y golpes frenéticos que el ex cazador se miraba que le iban afectando cada vez más. Hasta que tendría que utilizar su poder para que Adam no le diera una paliza. Rápidamente la situación había cambiado, y él era el que tenía problemas para poder salir ileso. Entre los miles de puñetazos que Adam le dio, solo uno llegó a su objetivo, y en su rostro impactó los nudillos de acero del padre de la humanidad. Garou entendió que Adam lo estaba copiando, así que si él tenía planeado jugar a eso, pues él también lo haría. El rostro del ex cazador cambió hasta tornarse a la cara de Adam, de esta manera dejando con shock al progenitor de la humanidad. Garou activó el modo Adam, y ahora se trataba de ver quién era el que mejor se adaptaba a su oponente. Desde el universo de las Valquirias, estaban viendo a través una pantalla de cristal, se encontraba Brunhilde junto a Geir, y las otras Valquirias observando esta pelea. El espectáculo era increíble, y solo había un término adecuado para describirlo, y era una lucha entre dos dioses. Cada vez se hacía más frenética la batalla, con impactos y colisiones titánicas. Poderes omnidireccionales, técnicas masivas de destrucción planetaria, y universal incluso. El potencial de Garou estaba llegando hasta el cielo, tal así que su limitador pronto cedería ante su voluntad. El cuerpo de ambos llegaban a un punto crítico, pues ninguno se miraba indiferente ante los daños provocados en sus cuerpos, y la radiación de Garou no afectaba a Adam por la simple razón de que el humano luchaba en forma espiritual, es decir que era solo un alma. Garou y Adam chocaron puños, con tal potencial que hasta en el Valhalla se sintió tal retumbar, de hecho en todo el Olimpo y en todos los rincones de ese universo. Los dioses por supuesto se preocuparon un poco por esto, pero creían que era algo de lo que se encargarían luego. Claro que hablando de las diferentes perspectivas de cada uno.
Esa pelea debutaba en una dimensión muerta, donde Brunhilde tenía acceso gracias a las grietas dimensionales que ella sabía que era un espacio suficiente para ellos, ya que ese mundo estaba deshabitado. De vuelta con Garou y Adam, los mencionados seguían con su pelea, cada vez más encarnizada. Ninguno de los dos se mostraba superior al otro, y copiarse de su rival resultaba en un tabú para el universo mismo. El progenitor replicaba los ataques de Garou, y los mejoraba. El ex cazador igualmente copiaba a Adam y mejoraba aún más sus propias técnicas, aunque alguna que otra era propia del rubio. Lo único que estaba marcando la diferencia entre ambos, era que Garou, gracias a sus dotes de genio marcial perfeccionado, podría predecir y desviar algunos golpes de Adam. Puños de fusión nuclear, portales, rupturas en el tejido del espacio-tiempo se eran dados por estas dos entidades. Ninguno quería ceder ante el poder de su contrincante. Hace mucho ellos ya habían superado al tiempo, y a la velocidad misma. A tal punto que sus ataques eran solo contrarrestados por la fuerza del universo. De la misma manera que comenzó todo este combate, finalizó, pero pese a todo los dos seguían de pie mientras se golpeaban el rostro. Lo que pisaban los dos era espacio puro, y solo los sostenía sus poderes, ya que todo había sido consumido por su combate. Garou dejaría su postura para caer hacia el vacío desmayado por su sobreesfuerzo. Adam de igual manera se desplomó en el vacío, teniendo que cerrar sus ojos adoloridos y ciegos por el sobreesfuerzo y la carga tan monstruosa que se les había dado. Él resistió porque el combate había transcurrido a tal velocidad que a sus ojos no les afectaron en demasía. Aunque Adam siguió de pie ante la mirada de cualquiera, realmente había perdido hace mucho tiempo. Pero Garou no estaba en óptimas condiciones, pues él no pudo ir con todas sus capacidades, limitándose a su instinto y a los sentimientos de rencor y la incapacidad de su espíritu. Ambos estaban destrozados, sin excepción, la sangre recorrió. De un momento a otro un portal se abrió, y de ahí salieron unas personas. Entre esas personas se encontraba un sujeto de un color dorado resplandeciente. Él diría a Adam: bien hecho, patriarca de la humanidad, ahora debes regresar a donde perteneces. Aunque te di mucho más poder del que necesitabas. Ahora vas a seguir siendo el mismo de siempre. Brunhilde le diría al sujeto: ¿tuviste algo que ver en esto? El sujeto contesta: bueno, digamos que sí. Brunhilde: ¿y por qué permitiste que tu campeón peleara? Mira cómo quedaron estos dos. El sujeto sin interés, responde: no cuestiones tanto, Valquiria. Ahora llévate a estos dos, si no quieres que se mueran. Te recuerdo que este humano no está muerto porque yo lo asistí, pero eso no quiere decir que necesariamente haya quedado ileso. Ya vete, si no ya conoces las consecuencias. Brunhilde iba a pedirle al sujeto que la ayudara, pero ya no había nadie en el lugar. Así que Brunhilde tomó a ambos, y con ayuda de Heir se los llevaron dentro del portal, de regreso al mundo. Fin de capítulo.